Vale. El edema, menciona el texto. El 60% del peso del cuerpo es agua. De esta agua, 2/3 es intracelular y 1/3 es extracelular. Uy, me hice muy chiquito. Ahí está. Aquí está. Del agua corporal, que es extracelular, 1/4 es intravascular y 3/4 es intersticial. Las membranas que separan estos compartimentos son libremente permeables al agua, las cuales se mueven bajo la fuerza de la presión osmótica hasta que la osmolaridad de cada compartimento es igual. Cuando se añade agua libre, entre comillas, sin partículas osmóticamente activas, como las sales, a un compartimento corporal, se distribuye uniformemente a través de todos los compartimentos acuosos del cuerpo. El reemplazo de 3 litros de agua libre en el espacio intravascular produce un incremento neto de 250 mililitros en el volumen intravascular después del equilibrio, aproximadamente 30 minutos más tarde. Solamente 8% del agua introducida permanece en el espacio intravascular. El edema es la acumulación de cantidades excesivas de líquido en los espacios intersticiales o dentro de cavidades corporales. No tiene ninguna relación con el volumen intravascular ni con el volumen intracelular por sí mismas. Entre el compartimento intravascular y el compartimento intersticial existen básicamente 3 grandes factores físicos que operan normalmente en la regulación del intercambio de agua y electrolitos, que son un sistema circulatorio intacto en funcionamiento, un sistema linfático normal en funcionamiento, una concentración adecuada de albúmina en el suero sanguíneo. Les mencionaba precisamente que la albúmina es el principal responsable de mantener la presión osmótica de la sangre. Esa presión que va de afuera hacia adentro, de las paredes hacia el centro de la circulación. Bueno, ¿qué más? Si uno o más de estos factores se altera en forma significativa, el agua y los electrolitos pueden escapar de la circulación más rápidamente de lo que pueden retornar, por lo que se produce el edema. Equilibrio de Starling. Para entender el edema es necesario revisar el concepto del equilibrio de Starling, el cual describe las relaciones entre las diferentes fuerzas de trabajo a nivel del lecho microcirculatorio. Por si no queda claro qué es eso del lecho microcirculatorio, es este detalle que está aquí, el primer diagrama que viene en las diapositivas del edema. Esa porción en donde hay una red de capilares que atraviesan los tejidos. El espacio que comprende el espacio intersticial y la red vascular, ese es el lecho vascular o el lecho microcirculatorio. El equilibrio de Starling se realiza por el balance entre las presiones de filtración y las presiones de absorción, ejercidas a través de las membranas filtrantes del lecho vascular terminal. Presión neta de filtración o presión neta de salida. En la terminación arteriolar del lecho microvascular existe una presión hidrostática del plasma de cerca de 30 milímetros de mercurio, el cual se compensa con una presión hidrostática tisular de cerca de 8 milímetros de mercurio, alcanzando un balance de presión de 22 milímetros de mercurio, 30 menos 8, el cual favorece la filtración. Detalle importante acá, cuando me refiero a milímetros de mercurio, es una medida estandarizada internacionalmente de presión. No estoy diciendo que haya mercurio ahí. No va a faltar el que diga, mira, ¿dónde salió el mercurio? ¿Sale? Los milímetros de mercurio son una medida de presión nada más. Operando en contra de la presión hidrostática que favorece la filtración en el final arterial del lecho, está la presión coloidosmótica del plasma, el cual actúa como una fuerza para atraer líquidos dentro del lumen vascular. Esta presión coloidosmótica del plasma, de cerca de 25 milímetros de mercurio, debe trabajar contra una presión coloidosmótica tisular de cerca de 10 milímetros de mercurio, la cual tiende a atraer líquidos hacia el intersticio. Por lo tanto, resulta una presión osmótica diferencial de 15 milímetros de mercurio, 25 menos 10, la cual básicamente es la diferencia entre la presión osmótica del plasma y la de los tejidos, que actúa para guardar líquidos en el compartimento vascular. La presión neta de filtración en el final arteriolar del lecho microvascular es entonces de cerca de 7 milímetros de mercurio y representa la diferencia entre la presión hidrostática
de diferencia, 22 milímetros de mercurio, que favorece la filtración, y la presión osmótica de diferencia, 15 milímetros de mercurio, que trabaja para retener líquidos en el compartimento vascular. Aquí en las diapositivas yo estoy manejando los 20 milímetros de mercurio, 25, perdón, y los 15 del lado venular. Del lado arteriolar, la presión neta de salida es de 36 y 25, con una diferencia, o sea, la presión neta de 11. No nos empantanemos, no nos hagamos bolas con los números. En diferentes situaciones, en diferentes especies va a variar ese número, pero lo que permanece o lo que es constante es la mínima diferencia que hay entre una presión de salida y una presión de ingreso, para que pueda haber intercambio. Oh, chingada madre. Quédate quieto. Ahí está. Para que pueda haber intercambio entre la microcirculación y el espacio intersticial. Bueno, presión neta de absorción. Vamos a ver cómo vamos de tiempo. 8 minutos. Ok. En la terminación venular del sistema, la presión hidrostática del plasma es baja, de cerca de 7 milímetros de mercurio, pero las otras presiones relacionadas permanecen similares a las encontradas en el final arteriolar. Por lo tanto, una presión hidrostática de diferencia plasma-tejido de 9 milímetros de mercurio, 17-8, que favorece la filtración, está compensada por una presión coloidosmótica de diferencia de 15 milímetros de mercurio, 25-10, lo que conduce a una presión neta de absorción al final venular de cerca de 6 milímetros de mercurio. Con una entrada arteriolar al espacio intersticial de 7 milímetros de mercurio y una presión neta de absorción de 6 milímetros de mercurio, debería desarrollarse gradualmente un edema. En realidad, el edema no se produce, ya que el sistema linfático absorbe los líquidos remanentes equivalentes a 1 milímetro de mercurio. Precisamente lo que les mencionaba hace unos minutos. En los datos que yo tengo en mis diapositivas, la presión neta de salida es de 11, o de filtración es de 11, y la presión neta de absorción o de entrada es de 10 milímetros de mercurio. La diferencia es exactamente 1. No importa si el texto dice de un lado 8, de un lado 7, 25 y 24, no importa, la diferencia siempre va a ser 1. Y de igual manera, ese único milímetro de mercurio, esa presión, debería generar la acumulación de líquidos, pero no lo hace porque la circulación linfática se encarga de llevársela, manteniendo un volumen intersticial estable. ¿Qué más? La presión neta de filtración está representada por las diferencias entre las presiones hidrostáticas y coloidosmóticas entre el plasma y el compartimiento intersticial tisular, en el final arterial del lecho vascular capilar. La presión neta de absorción está determinada por las diferencias en las presiones hidrostáticas y coloidosmóticas entre el plasma y el compartimiento intersticial tisular en el final venoso del lecho vascular capilar. Una diferencia importante en la manera en la que yo explico este asunto de la presión coloidosmótica es que, de acuerdo al texto de mi sensei, la presión osmolar o coloidosmótica, lo que hace es absorber o atraer líquidos, ya sea adentro del vaso o atraer líquidos hacia el espacio intersticial. Pero eso es equivalente a que la presión coloidosmótica presione hacia adentro. Para mí es más fácil de entender mencionando que la presión osmótica es una fuerza contenedora que impide o regula la presión hidrostática, que es ligeramente más fuerte. Entonces, ese toma y daca pues, va a dar lugar a un poquito de intercambio de líquidos. Bueno, ¿qué más dice aquí? Fisiopatología del edema. Chuta, ya me tardé mucho.